El otro tema está en que ha surgido un debate a propósito de otra de las medidas anunciadas por el gobierno, que fue la eliminación temporal de los aranceles para la importación de algunos productos de la canasta básica familiar. Y a propósito del tema, diputados de la oposición han manifestado su objeción a esta medida por entender que se puede convertir en una fuente de competencia desleal para los productores locales y han planteado que en vez de eliminar estos aranceles para la importación de estos productos, debería subsidiarse la producción local de estos productos y de esa forma garantizar precios más bajos. Este es un debate que el lugar es precisamente el Congreso Nacional, ya que cualquier modificación de los aranceles tiene que ser aprobado allí por mayoría simple, dicho sea de paso, pero independientemente de cómo está distribuido el mapa de votos en la Cámara de Diputados, no deja de ser un debate importante, tomando en cuenta de que se pudieran hacer daños irreversibles a los productores locales si efectivamente la importación resulta demasiado amplia y a un costo muy bajo, pero en perjuicio de la producción local. Así que será un punto que el mismo gobierno tendrá que tomar en cuenta y analizar para ver de qué manera la importación de productos más baratos, que por un lado es deseable, no se convierte a su vez en un daño permanente hacia la producción nacional de este mismo tipo de productos. Bueno, las medidas quizás más significativas que tomó el presidente fue la que tiene que ver con la exención de aranceles a ese tipo de productos. Ahora bien, yo pregunto, ¿por qué no se incentiva mejor la producción nacional en tiempos de crisis? Nosotros tenemos suficiente tierra en este país para incentivar la producción. Pero además, ¿qué le garantiza? ¿Cuál será el mecanismo que utilizaría el gobierno si se fuese a aprobar esa ley o si se aprobase esa ley para evitar que los importadores no traspasen el precio mismo que le están poniendo ahora mismo a los alimentos, a esos productos, mientras ellos lo liberan de los impuestos? ¿Cuál sería el mecanismo que se utilizaría para verificar que realmente esa exención de impuestos que ellos están dejando de pagar no va a ser llevada al consumidor? ¿Cuál va a ser el mecanismo que se utilizaría en ese caso? Eso habría que verlo, porque podrían importar a un precio y dejarle los mismos precios en los supermercados y en los establecimientos comerciales. Esa sería uno de los problemas que tendría el Estado para controlar esa situación. De todas maneras, el asunto que tiene que ver con los precios del petróleo, y qué bueno que tenemos hoy una persona que conoce bien sobre estos temas de los combustibles, porque ayer decía el expresidente del PRD y ex senador Ramón Alburquerque que los márgenes de beneficio que obtienen los distribuidores, los transportistas y todo el que trabaja con ese negocio y los dueños de estaciones es demasiado en República Dominicana, que en República Dominicana se ganan hasta un 24% dentro de las negociaciones y en la mayoría de los países apenas llega a un 12%. Dice él que actualmente esos señores que bregan con el negocio de los combustibles se ganan alrededor de 60,000 millones de pesos al año. Entonces, una de las cosas por donde también debía el gobierno buscar alternativa es negociar con ese sector y decirle, bueno, las ganancias que ustedes están teniendo son demasiado altas para un país como este tan pobre, y vamos cada uno a quitar parte de los beneficios que hay, porque así no se va a poder sostener. Incluso realmente se hace un incentivo a las exportaciones en vez de tener un incentivo a la producción local en momentos de crisis. En eso es lo que yo veo por ese lado. Mire, en el caso de los subsidios anunciados por el presidente Luis Abinader, para hacer frente a esta galopante inflación y como consecuencia también de esta guerra y el aumento del precio del petróleo a nivel internacional, en el día de ayer decía el Ministerio de Hacienda, Jochi Vicente,
que ya el gobierno tiene ubicados los recursos para esos subsidios y son ahorros señalados a través de a través del decreto 322. Son alrededor de unos recaudaciones de 14.000 millones de pesos por encima del presupuesto, y que esto también se usará en los subsidios para el arroz, para incentivar la producción del arroz, y además los precios que se mantengan al mismo nivel. Y eso es una buena noticia, el hecho de que se tenga en mano esos 14.000 millones de pesos anunciados por el gobierno, y que no tendrá que ir a buscar esos recursos a préstamos internacionales o de otra manera. Bueno, Gloria Reyes lo había dicho aquí ya ayer, que eran fondos que iban a provenir de ahorros, que hablar en marzo de ahorros no deja de ser una expresión curiosa, porque estamos apenas empezando el año, pero el componente importante de la información es que no se va a procurar un financiamiento adicional para este tema. Habrá que ver de dónde saldrán esos fondos de forma más específica, porque definitivamente van a provenir de fondos asignados a alguna otra institución que van a ser movidas para estas. Dice que son 40.000 millones de pesos que tienen disponibles Hacienda, o sea, el gobierno a través de Hacienda para aplicarse eso. La pregunta es, porque esos fondos no es que están ahí en el medio, esos fondos estuvieron planteados en el presupuesto en alguna partida específica de alguna institución específica. Entonces, será interesante ver posteriormente el detalle de dónde van a salir. Pero aquí el tema de los subsidios es sin dudas un punto a discutir. Tomando en cuenta lo que planteaba Geraldino, y de alguna manera el gobierno tiene que ampliar este diálogo, insisto, por el hecho de que se corre el riesgo de que se generen daños a la infraestructura productiva. Y recordemos que el tipo de producto que se ha anunciado que podría eliminarse los aranceles son productos que efectivamente tienen componentes importantes de producción nacional. Estamos hablando de aceite refinado, mantequilla y margarina, leche, que siempre ha sido un punto muy sensible, grasas comestibles, enlatados y pollo, pero también ajo, pastas, habichuela, harina, que sí es un producto puramente de importación, el pan, las carnes de cerdo y de res. Por lo tanto, estamos hablando de que muchos de estos productos no solamente tienen producción local, sino que es una estructura de producción local sensible a cualquier tipo, no solamente de eliminación de los aranceles en este caso, sino incluso a aumento descontrolado de las importaciones. Entonces, si en este caso estamos hablando no solamente de permitir la importación de forma más amplia, sino que estamos hablando de que es una importación que sería sin aranceles, estamos hablando de una situación que realmente podría convertirse en un problema importante, y no haríamos nada logrando una importación que en el corto plazo introduzca productos más baratos al país, si al final estamos deshabilitando la producción nacional, que a su vez tendría otros efectos nocivos a nivel económico. Así que es un punto que hay que analizar muy cuidadosamente para asegurarnos de no inundar el mercado local con unos productos importados, baratos y sin aranceles como parte de la medida del Estado, y que eso entonces se convierte en un boomerang que venga a destruir la producción local de este tipo de rubros. Barato si se controla el precio, porque los importadores te lo pueden importar a un precio y dejarlo como si lo compraran con impuestos. Bueno, porque es que el componente de aranceles en ese tipo de productos es un mecanismo de protección a la producción local. Y no es el único mecanismo, sino que se tienen incluso cuotas de importación de este tipo de productos, porque incluso con los aranceles se pueden conseguir productos de esos más baratos que logren que la industria nacional no compita. Y eso es algo que no ocurre aquí solamente en República Dominicana. Todos los países del mundo tienen una serie de renglones en los cuales tienen aranceles que lo que buscan es proteger esa producción nacional, e incluso los países desarrollados no solamente tienen esa estructura arancelaria, sino que en adición tienen un subsidio especial para ese tipo de productos.
precios, porque van directamente ligados a la economía nacional y a la autosuficiencia productiva. En este caso, no solamente estaríamos hablando de abrir la importación, sino que al hacerlo sin aranceles, estaremos trayendo un rango de precios en estos productos que definitivamente sacarían directamente de la competencia a los productos nacionales. E insisto, productos importantes y sensibles como leches, aceites, habichuela, ajo, carnes de cerdo y de res, y de pollo. Rubros que definitivamente históricamente en el país han tenido un nivel de sensibilidad importante a cualquier descontrol de la importación. Por lo tanto, yo creo que es más que válida la observación de los congresistas, que hay que entender que algunos también están en contacto con los renglones productivos o con los productores de este tipo de renglones en el país, que todavía no han presentado una reacción, pero que sin dudas deben estar bastante preocupados con el tema. En el día de ayer los congresistas, sobre todo los diputados, estaban reunidos a la cabeza con, no en sesión, sino en una reunión precisamente para tratar esos temas del asunto del arancel. Pero en el caso de que los productos que se traigan a la República Dominicana se conserva arancel, se supone que uno debe pensar de que los comerciantes no serían tan agiotistas para, si usted no paga ni un centavo para importar esos productos, usted no puede mantener ese precio y tampoco puede aumentarlo. Lo que debe producirse inmediatamente es una reducción en los precios. Pero ojo, y el tema salió y lo decíamos ayer también, el problema de la inflación no es un tema de especulación en el país. Por lo tanto, no parece ser la principal preocupación, cuando sí es un componente de preocupación qué impacto tendría en la producción nacional. Porque alguna reducción de precio va a traer, evidentemente, porque el arancel ahora mismo es parte importante del componente del valor de estos productos. El problema está en que mientras los productos importados se desplomarían en precio, los nacionales no lo harían, porque los nacionales, siendo de producción local, no están afectados por ningún tipo de arancel. Entonces, lo que ya de por sí es un riesgo para la producción local, se convierte en una amenaza mucho mayor, porque entonces esa barrera de protección que son los aranceles para la producción local se estaría eliminando.